Hola y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Yo soy su anfitriona y hoy tenemos una misión, digamos, bastante ambiciosa. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el material que traemos hoy para explorar es súper interesante y muy necesario. Totalmente. Y bueno, para darles un panorama general a quienes nos escuchan, hoy vamos a sumergirnos en un libro académico que salió hace poquito, en diciembre de 2025. Ajá. Es una publicación de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Se titula Cultura de la Paz y fue escrito por los investigadores Rosana González Torres, Mario Herrera Zárate y Jacqueline Rodríguez Pizano. Así es. Y creo que la misión principal de esta inmersión profunda que vamos a hacer hoy es desmentir. Desmentir por completo esa idea súper anticuada de que la paz es simplemente... Cuando nadie se está disparando. Exacto. Esa noción de que la paz es el silencio. Hoy vamos a descubrir, basándonos en este libro, cómo la paz es en realidad un proceso activo. Es súper dinámico y requiere un trabajo de todos los días basado en cosas muy concretas como la justicia, la educación, los derechos humanos. Y, antes de meternos de lleno en los conceptos pesados, hay un detalle lingüístico en la introducción del libro que, bueno, me salió lo ratón de biblioteca y me encantó. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, mira, los autores hacen una pausa y dicen que decidieron, y cito textual, fumigar el feo y chimuelo anglicismo de decir cultura de paz. O sea, sin el artículo. Ah, claro, la traducción literal de Culture of Peace. Exactamente. Ellos defienden ardientemente el uso de cultura de la paz. Dicen que en español la gramática exige ese artículo para darle peso a la palabra. Y me parece una precisión fantástica, la verdad. Porque, las palabras importan muchísimo. Ellas moldean cómo entendemos los conceptos en nuestra cabeza. Sí, le da, no sé, sustancia. Exacto. Y para entender realmente la paz, pues necesitamos mirar su historia, ¿no? Ver cómo ha cambiado esa misma palabra. Pues ok, vamos a desempacar esto, porque si las palabras importan, ¿cómo ha sido ese viaje histórico? Porque asumo que hace 1000 años no veían la paz como la vemos hoy. Uy, no, para nada. Si hacemos el recorrido histórico, el primer gran esfuerzo diplomático del que tenemos registro es el Tratado de Kadesh. Ok. Esto fue en el año 1259 a.C. ¡Wow! Sí, imagínate. Fue entre el faraón Ramsés II y el rey hitita Hattusili III. Pero, y esto es clave, no era un tratado para vivir en armonía. Era literalmente el primer esfuerzo diplomático registrado solo para que sus ejércitos dejaran de matarse. Una tregua de agotamiento, digamos. Totalmente. Y esa idea duró siglos. Si avanzamos hasta la antigua Grecia, Tucídides veía la paz como una tregua frágil. Para él, la paz era el tiempo que usabas para prepararte para la siguiente guerra. ¡Qué visión tan cínica! Sí, bastante oscura. Tuvimos que esperar, de hecho, hasta 1795, con Immanuel Kant y su ensayo sobre la paz perfecta, para que alguien dijera, a ver, la paz no es solo que no haya hostilidades, tiene que haber leyes, cooperación. O sea, pensar que la paz es solo la ausencia de guerra es como pensar que tener buena salud es simplemente no estar sangrando. Exacto, esa analogía es perfecta. Es que, claro, si no estás sangrando, qué bueno, pero faltan todos los factores de bienestar, ¿no? Nutrición, que tus órganos funcionen. Y fíjate que ese salto lógico que acabas de dar fue la gran revelación de un sociólogo noruego llamado Johan Galtung, por ahí de 1969. Ajá. Galtung es fundamental aquí, porque él agarró el concepto y lo dividió en dos. Por un lado, la paz negativa. Que sería el equivalente a no estar sangrando. Tal cual. Solo la ausencia de violencia armada. Pero luego introdujo la paz positiva, y esto lo cambia todo, porque la paz positiva es la presencia activa de justicia social, de equidad, el respeto a los derechos humanos y la cooperación. Claro, el bienestar real del paciente. Exactamente. Pero a ver, si la paz positiva trata de combatir injusticias, que muchas veces son invisibles, entonces necesitamos saber qué aspecto tiene esa violencia oculta. O sea, no podemos combatir lo que no vemos. Y ahí es donde el libro desglosa el famoso triángulo de la violencia, que también es de Galtung. Es una forma muy gráfica de entenderlo. A ver, explícame eso del triángulo. Pues mira, imagínate un triángulo, o un iceberg. La punta de arriba, lo único que se ve es la violencia directa. Lo físico. Exacto. Visible, física, verbal.
Las guerras, los asesinatos, es la violencia que, pues, sale en las noticias todos los días. La que es innegable. Ajá, pero debajo de eso, sosteniendo esa punta, tienes la segunda esquina del triángulo, que es la violencia estructural. Y esta es peligrosísima porque es invisible. Como invisible. O sea, ¿dónde está? Es la pobreza extrema, la desigualdad económica, la exclusión social. Está en el sistema mismo. Y luego, la tercera punta, que sostiene a las otras dos, es la violencia cultural. Violencia cultural. ¿Eso qué incluye? Son las ideas, los estereotipos, las ideologías, el racismo, el machismo. Es la narrativa que justifica y normaliza tanto a la violencia estructural como a la directa. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque si alguien en la calle usa un estereotipo, no sé, casualmente en una conversación, esa persona está literalmente formando parte de una estructura de violencia mundial. Pues, aunque suene muy fuerte, sí lo está. Wow. Porque la violencia cultural hace que la violencia estructural parezca normal o inevitable. El gran pedagogo Paulo Freire decía justamente que esta opresión estructural solo se puede superar con una educación liberadora. Si normalizamos el estereotipo, normalizamos la exclusión. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si estamos rodeados, o sea, inmersos en toda esta violencia estructural y cultural todos los días, entonces el conflicto es absolutamente inevitable. Inevitable, totalmente. Pero, curiosamente, el libro nos dice que eso no es el fin del mundo. No, para nada. De hecho, el conflicto no es una anomalía que tengamos que erradicar a toda costa. Autores que se citan en la obra, como John Paul Lederach, afirman que el conflicto es en realidad una oportunidad inmensa. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para pelear mejor? No. Una oportunidad para transformar y reconstruir las relaciones. Y esto nos lleva a un concepto de Francisco Muñoz que el libro rescata con mucha fuerza. La paz imperfecta. Paz imperfecta. Suena casi a una contradicción, ¿no? Suena, pero es muy liberador. Quienes escuchen este análisis deben saber que la paz nunca es absoluta. No es una utopía donde todos se agarran de las manos y ya. Claro, porque somos humanos. Exacto. Es un proceso dinámico de pequeños logros, de acuerdos, de avances y retrocesos diarios. Por eso es imperfecta. Pero a ver, para lidiar con esos retrocesos y transformar el conflicto, me imagino que se necesitan herramientas. El libro menciona varias, en la práctica, ¿verdad? Sí, destaca principalmente 3 métodos para manejar los conflictos. El primero es la negociación. Que es cuando las partes hablan directamente. Exactamente. Un ejemplo macro de esto serían los acuerdos de Chapultepec en El Salvador en 1996 o el proceso de paz en Colombia con las FARC en 2016. Grandes negociaciones directas. ¿Y el segundo método? El segundo es la mediación. Aquí ya entra un tercero, pero su rol es solo facilitar. O sea, ayuda a que las partes se comuniquen, pero no impone nada. No es un juez. Exacto, no es un juez. Y el tercero es la conciliación, donde el tercero sí tiene un rol más activo y puede proponer soluciones. Puede decir, oigan, ¿por qué no intentan esto o aquello? Ok, eso tiene mucho sentido para resolver problemas concretos. Pero me quedo pensando en algo. ¿No se puede sentar a dos partes a mediar un conflicto de forma justa si, digamos, el sistema detrás de ellos está completamente roto? ¿O si ese sistema excluye de entrada a la mitad de la población? Totalmente de acuerdo. Y de hecho, si conectamos esto con el panorama general, ahí es donde entran los pilares indispensables que plantea el libro: los derechos humanos y la democracia. Claro, sin eso no hay piso parejo. Exacto. La ONU y la UNESCO tuvieron que estructurar la paz legalmente. El libro menciona casos clave, como la sentencia Velázquez Rodríguez contra Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué determinó esa sentencia específicamente? Determinó que la impunidad, o sea, cuando el Estado no castiga los abusos, genera un clima de violencia estructural que es totalmente incompatible con la paz. El Estado se vuelve cómplice. Y hablando de sistemas que excluyen, quiero resaltar fuertemente un punto de los textos que me parece vital. No hay paz sin equidad de género. O sea, es imposible. Es una ilusión pensar lo contrario. Es que la cultura patriarcal es, en sí misma, una forma gigante de violencia estructural. Y me encantó que el libro menciona la resolución 1325. Ah, sí, del año 2000. Exacto, del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue súper importante porque reconoció explícitamente el papel central de las mujeres en la prevención de conflictos.
Porque, a ver, la historia nos dice que cuando las mujeres participan activamente en las mesas de negociación, los acuerdos duran mucho más. Sí, cambian las prioridades de la mesa, dejan de hablar solo de armas y territorios y empiezan a hablar de reconstrucción social. Exactamente. Pero bueno, moviéndonos un poco hacia la realidad cruda. Tenemos toda esta teoría de Galtung, las resoluciones de la ONU, las sentencias de las cortes, pero ¿cómo aterriza todo esto en el día a día de las personas? Y allí es donde brilla el contexto de este libro. Tenemos que recordar de dónde viene. La Universidad Autónoma de Baja California está en plena región fronteriza, en Tijuana. Una zona súper compleja. Estamos hablando de una realidad muy dura. Los datos del libro mencionan altos índices de homicidios. Hablamos de 46.5 por cada 100,000 habitantes en 2024. Es altísimo. Y súmale la militarización, la presencia del crimen organizado, una crisis migratoria constante con personas llegando de América Latina, de Haití, de África. Claro. Entonces, promover la cultura de la paz ahí, o sea, en Tijuana, no es para nada un ejercicio teórico de salón de clases. No, es una estrategia de supervivencia institucional. Es urgente. Y ahí la respuesta parece estar en dos trincheras que menciona el libro: el derecho y el aula. De hecho, traen a la mesa a Aristóteles y su concepto del zoon politikon, el animal social. Realmente. Y el texto menciona que el derecho tiene valores fundamentales como la justicia y la seguridad, y valores consecutivos que serían la libertad, la igualdad y finalmente la paz. Pero el derecho por sí solo no basta si no tienes a la otra trinchera trabajando a la par, la educación. Y el libro hace mucho énfasis en esto. La escuela no debe ser una fábrica de profesionales. Que solo produzca gente para trabajar y ya. Exacto, máquinas para el mercado. La escuela tiene que ser formadora de ciudadanos. Y para eso, la pedagogía de la paz exige un cambio radical. ¿En qué sentido? Exige un diálogo horizontal entre maestros y alumnos. Requiere cooperación en lugar de esta competencia brutal por calificaciones. Y propone cosas súper prácticas, como los proyectos de aprendizaje-servicio. Ah, o sea, sacar a los alumnos al mundo real. Precisamente, que el alumno no solo lea sobre la paz, sino que vaya a la comunidad fronteriza y aplique esas herramientas de mediación y resolución de las que hablábamos, educación activa. ¡Wow! ¡Qué perspectiva tan completa! Pues, para ir recapitulando para nuestra audiencia, hoy hemos hecho un viaje larguísimo. O sea, viajamos desde el Tratado de Kadesh en el mundo antiguo hasta la frontera actual de Tijuana. Así es. Y fuimos aprendiendo que la paz no es pasiva para nada. Es positiva, es imperfecta y requiere pues combatir toda esa violencia invisible del triángulo. Y requiere incluir a las mujeres obligatoriamente. Sí, indiscutiblemente. E incluir estos valores, codificarlos en nuestras leyes y en nuestras aulas todos los días. Y para cerrar, creo que vale la pena tomar un pensamiento final muy provocativo que apoya el libro. Es un concepto del filósofo Hans Jonas. A ver, cuéntanos. Jonas habla de la ética de la responsabilidad, y básicamente es la obligación moral que tenemos hacia las futuras generaciones. Hacia los que aún no nacen. Exacto. Y yo quiero lanzar esta reflexión a quienes nos escuchan. Si la violencia estructural, como vimos hoy, abarca cosas como la destrucción ecológica o las políticas excluyentes que estamos creando hoy en día, Ajá. y esas acciones van a dañar inevitablemente a personas que todavía no han nacido, ¿es posible que ahora mismo estemos librando una guerra invisible contra el futuro? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, es una idea profunda, ¿no? Algo para reflexionar seriamente en nuestro camino diario hacia la construcción de una verdadera cultura de la paz. Definitivamente. Una guerra invisible contra el futuro. Con eso nos quedamos hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Y hasta la próxima.